gracias al equipo organizador de la Primavera Teatral por invitarme a este momento privilegiado, que es la apertura de este diálogo que vamos a tener durante estos días. La emocionada soy yo, porque después de esa ceremonia que vivimos, de todo lo que ha sido ese viaje desde el centro de la ciudad hasta acá, con el público de la ciudad, el pueblo de la ciudad viéndonos pasar, es muy emocionante. Debo aclarar que me anunció la bella actriz y bien dotada vocalmente actriz hoy, como que yo iba a dar una conferencia magistral. Yo voy a dar modestamente un conversatorio sobre la obra de Berta Martínez, con algunos datos, sobre todo pensando en la gente más joven que nunca la vio, que no tiene referencia de su gran obra, y también para rendirle un tributo con algunas recordaciones que yo voy a tener de ella, de su persona, porque yo tuve la suerte de conocerla de cerca, de estar ligada a algunos de sus procesos, incluso de hacer un viaje con ella, y de todo eso voy a hablar un poquito, espero no agotarlos demasiado. Y el azar concurrente lezamiano quiso que caminando por el bulevar hacia acá se me rompiera un zapato. Y al final yo estaba tratando de disimular la tira rota, pero después decidí que era mejor en Bayamo poner los pies bien en la tierra, mucho más con esto que pasó ahí. Y ojalá que todas esas buenas energías, las buenas, me entren así y nos acompañen hoy aquí en este intercambio. Bueno, Berta Martínez nació en Yaguajay, en la región central de Cuba, en el año 1931. Como se dijo ya, fue una de las 3 grandes directoras del teatro moderno cubano y del teatro revolucionario, junto con Vicente Revuelta, que de algún modo fue también un poco su maestro o uno de sus maestros contemporáneos, coetáneos a ella, y al otro maestro, Roberto Blanco. Era miembro de una familia en la que eran 6 hermanos y emigraron a La Habana desde la natal Yaguajay, porque el hermano, el único varón de la familia, había conseguido un empleo en La Habana. Ingresó en la Academia de Artes Dramáticas de La Habana en el año 46 con apenas 15 años de edad. Su interés y su gusto por el teatro popular cubano la llevaron a relacionarse con actores y actrices del teatro vernáculo a través de lo que ocurría en el Teatro Martí, que era una cuna de esos géneros populares. De esos actores populares aprendió a dominar recursos que serían muy útiles para su trabajo posterior sobre las tablas. En el año 1950 se gradúa como locutora radial, hizo también mucha radio y bastante televisión, y al entrar a la Asociación Cubana de Artistas Teatrales empieza a trabajar en varias emisoras de radio. Poco a poco se integra a espectáculos con varias agrupaciones. Era una persona que trabajaba indistintamente en los grupos, ávida de aprender, ávida de conocer a otros artistas que la precedían, y entre esos grupos estuvieron de manera preferente Prometeo, el Patronato del Teatro, el Teatro Universitario, etc. En el año 1955, con apenas 24 años, viaja a Nueva York para perfeccionar su técnica actoral y logra matricularse en el Brown Adams Professional Studio de la ciudad de la Meca de Nueva York, hasta donde le permitieron sus recursos. Esos cursos eran cursos que había que matricularse y lógicamente pagar. Ella alternaba esos cursos con el trabajo en una fábrica, y además de cursar 2 semestres de actuación,
se la arregló para meterse también en un curso de luces y en otro de dirección escénica, porque era una mujer, una artista nata, inquieta, desesperada por el aprendizaje y por las experiencias artísticas. De regreso a Cuba, se convierte en actriz habitual de las puestas de Prometeo, el grupo que había creado el maestro Francisco Morín en el año 47. Hay un libro autobiográfico de Morín que se llama Por amor al arte, que los que puedan consultarlo, él hace muchas referencias a Berta, a cómo Berta tuvo una actuación magistral en una obra como Sangre Verde y cómo se fue descubriendo esa muchacha que venía del campo y que tenía una fuerza y una presencia extraordinaria. En Prometeo compartió escenario con Elmo Hernández, otra gran figura de las tablas cubanas, con Manuel Pereiro, con la extraordinaria actriz Ernestina Linares, con Lilian Llerena, y llegó a ocupar lugares prominentes en los elencos de muchas de las puestas de este destacadísimo grupo. Desde entonces se reconoció su talento y su rigor profesional, fruto sobre todo de su autoexigencia y su estudio permanente. Prometeo podía convocar a un notable elenco de actores, y estoy citando ahora a la maestra Graciela Pogolotti cuando dice: era un tiempo de espera y de preparación. No buscaban en el teatro un medio de vida, sino un sentido de la existencia volcado hacia la necesidad de tender puentes hacia un público en formación, ese interlocutor necesario. Con el triunfo de la revolución fue posible desplegar de nuevo la experiencia acumulada. El respaldo gubernamental abrió espacios para la profesionalización del movimiento teatral cubano. Allí se destaca dirigiendo obras como Sangre Verde, o actuando en obras como Sangre Verde, Requiem para una monja, Los fanáticos y Beatriz Cenci, entre otras. Con la obra El águila de dos cabezas de Jean Cocteau, es invitada a trabajar en el patronato del teatro, es invitada a dirigir y se vincula también en ese momento a la televisión, donde logra éxitos en grandes programas dramatizados. En el año 58, Berta funge por primera vez como directora en el grupo Prometeo y lo hace con el montaje del difunto señor Pic de Peyrier Chapois, comisionada por Francisco Morín. Morín estaba montando la obra, tiene que hacer un viaje a París y deja a Berta encargada de la dirección. Tanto el grupo Prometeo como ella misma con este montaje recibieron varios reconocimientos, entre ellos el de la Asociación de Redactores de Teatro y Cine, la famosa ARTIC, que daba unos premios que fueron los pioneros de ese premio Villanueva que damos hoy desde la sección de Crítica y Teatrología de la UNIAC. Desde el año 89 lo empezamos a hacer. Berta sigue en Prometeo hasta el año 60, cuando aparece en la puesta de Santa Juana de Bernard Shaw, también dirigida por ella y protagonizada por ella, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, y logra grandes elogios de la crítica y el público. En el año 61, invitada por Raquel Revuelta, ingresa en Teatro Estudio, donde comienza su periodo más fecundo y más significativo. Pero por lo que ya yo les he dicho, se dan cuenta de que cuando llegó a Teatro Estudio ya tenía un largo camino andado, tanto como actriz como directora, y también fue una gran diseñadora de escenografía, de luces, de vestuario, porque Berta era de esas directoras que concibe la puesta en escena como un todo, donde ella tiene que tener un dominio absoluto de cada uno de los elementos que están en la escena. En Teatro Estudio monta El perro del hortelano de Lope de Vega, tiene memorables desempeños actorales en estas obras.
en Madre Coraje y sus hijos y en Galileo Galilei de Bertolt Brecht, montada, dirigida por Vicente Revuelta. Cuando Berta hace Madre Coraje y sus hijos, le toca asumir nada menos que el papel de Catalina, la hija muda. Los que han leído esta obra, los que la conocen, recordarán que esta joven que estaba impedida de hablar, cuando ve cometer un crimen, hace un grito mudo, que es más que un grito, un gesto social a la manera de Bertolt Brecht, poniendo en alto la productividad del teatro, el carácter político del teatro. Y la gente dice que aquel grito mudo de Berta Martínez era lo más grande del mundo. Hasta ahí yo no llegué como espectadora, o desde tan allá no soy su espectadora. Ya les diré desde cuándo. En este montaje de Vicente Revuelta, sobre esa legendaria actuación de Berta Martínez, escribió el maestro Rine Leal. Y me honro de haber sido alumna directa de Rine Leal en los primeros años de la carrera de Elisa, donde yo fui de las primeras estudiantes en matricular. Dice así: el mejor momento de la representación lo brinda Berta Martínez en el papel de Catalina, la hija muda, en su presencia, en sus gestos, en su manera de reaccionar ante cada episodio, en la forma en que ella ha concebido su actuación. Hay todo un logro de creación y al mismo tiempo de gran teatro. Sus dos escenas culminantes son cuando se ponen los botines rojos de Ivette y cuando con sus golpes de tambor salva la vida de su madre a costa de la suya. Ella está sobre un tejado golpeando un tambor para avisarle a la madre que vienen los soldados y es baleada y asesinada por los tiradores. Es el personaje más conseguido de toda la representación, sigue diciendo Rine Leal, el más equilibrado, el que alcanza una dimensión más justa y mayor, y el que pone una paradoja. Repito que Catalina es la hija muda, aclara, en que en forma más acabada logra expresarse con profunda convicción. Berta también forma parte del elenco de La Ronda de Arthur Nitzler, dirigido por Raquel Revuelta, y significativamente en su rol como la fundadora de una de las obras cumbres de esa gran comedia sentimental, social de Héctor Quintero, puesta en escena por Sergio Corrieri en el año 64, ella consigue uno de los papeles cumbres que la acompañaría durante toda su vida activa como actriz. Hay que decir significativamente, y esto es una acotación más allá de Berta, que en una época nuestro teatro estableció una división estéril entre teatro popular y teatro culto, o entre teatro de sala y teatro nuevo, o teatro de calle, o teatro de experimentación. Y aquí se ve en esta puesta en escena cómo están unidos Héctor Quintero, Sergio Corrieri, que luego fundaría el Escambray y haría toda esa maravillosa labor, y Berta Martínez. Y yo creo que eso es una lección también para estudiar más profundamente nuestro teatro, más allá de esquemas y de estereotipos. De la Berta Martínez actriz destacan el impecable trabajo de acciones físicas y la organicidad tomados de Stanislavski. La organicidad es un elemento que muchos actores que hay aquí, los estudiantes saben que es la base de la precisión. Yo he visto pocos actores de la precisión de Berta Martínez. Tuve la suerte de, siendo estudiante de Elisa en la asignatura de crítica teatral, Elmo Hernández, que era mi maestro, Elmo Hernández Trejo, hijo del gran Elmo Hernández, actor, hoy presidente de la Fundación Ludwig de Cuba y un gran amigo, llevó al aula a Berta Martínez a conversar. Y Berta Martínez nos contaba cómo cada vez que ella iba a hacer Contigo Pan y Cebolla, ella llegaba al teatro 2 horas antes, se vestía,
revisaba minuciosamente y uno se daba cuenta oyéndola que era una quisquillosa, sí, pero tremenda. Los tirantes de los ajustadores, que no se les fuera a zafar uno en escena. Y estoy hablando de cosas que no se ven en el trabajo del actor, pero que un actor de verdad sabe cuán importante es estar listo física, psíquicamente y con todo. Ella repasaba los movimientos, veía el mantel de la mesa. ¿Cuántas personas aquí han visto o leído Contigo Pan y Cebolla? Alrededor de la mitad. Bueno, Contigo Pan y Cebolla es un clásico del teatro cubano que se desarrolla en una casa de una familia de clase media baja, donde la mujer vive obsesionada, Lala Fundora, ese personaje que hacía Berta Martínez, por tener un refrigerador. Porque imagínense, con este calor cubano, ella quería tener agua fría, quería hacer dulces y tener otras cosas en el refrigerador. Y finalmente, después de mucho lidiar con su marido, que trabajaba en un almacén de la calle Muralla y que tenía un salario muy bajo, como era común en esos años para ese tipo de personas, compran un refrigerador a plazos. Pero llega un momento de las vacas flacas y vienen de la tienda a retirarles el ventilador, el refrigerador. Ustedes encontrarán, yo inconscientemente he dicho ventilador, y ustedes encontrarán lógicamente el empate con una obra como Aire Frío de Virgilio Piñera, que lógicamente, siendo un drama, Héctor Quintero hace con esta otra obra una comedia, donde además hay un personaje que es Fefa, la madre, la suegra de Lala, que está todo el tiempo condenada, asentada, prendida a un radio, oyendo novelas, que le quita al refrigerador un enchufe que ellos le llaman en la obra Jimagua, que tiene más de una entrada o más de una salida, para ponérselo al radio, y el refrigerador se descongela y ella y Lala se pasan el tiempo discutiendo por esto. Tienen dos hijos que son dos niños malcriados. A una la llevan a las clases de ballet, de piano, de todo lo habido y por haber, siendo una familia de clase media baja que no tenía ni donde caerse muerto, pero por las cosas también de esa época esa mujer no trabajaba. El único que trabajaba y mantenía toda esa familia era el pobre marido, que era verdaderamente un pobre trabajador sacrificado. En fin, cuando se quedan sin el ventilador, hay una frase, sin el refrigerador, y vuelvo a equivocarme, hay una frase memorable, porque durante la obra se oye que hay un hombre que vende durofríos, y cuando termina la obra, que ya los hijos han crecido, se han casado, se han ido de la casa, queda solo Lala con su esposo, pasa el vendedor de durofrío y ella mira al marido y le dice: pobre hombre, ¿de qué vivirá en el invierno? Y esa frase recoge todo el sentido de una obra, del sacrificio de una familia, de un estado de cosas en una época. Es una obra que hoy pudiera tener una relectura bien interesante en medio de las circunstancias de la inflación, de los apagones, de los equipos que se nos pueden romper, y habría que ver qué director se atrevería a meterle el diente a Contigo Pan y Cebolla desde una mirada distinta. No sé cómo salir. Sí, valdría la pena. Pero hay que decir también, en honor a Berta Martínez y sin ningún desmedro para Héctor Quintero, que es a lo largo de la historia del teatro cubano nuestro comediógrafo mayor, que dicen quienes vieron aquella obra que quien engrandeció y terminó de escribir con el autor aquella obra fue Berta Martínez. Desde la humanidad que ella le fue capaz de dar a ese personaje,
de esa mujer que está todo el tiempo trajinando, poniendo el mantel, recogiendo la mesa cuando hay una vecina que viene a llamar por teléfono porque están comiendo huevos y ella no quiere que sepa que están comiendo huevos, y le dice que tiene camarones, manda al hijo a botar la basura para que las cáscaras de los camarones no apesten, y todo eso es mentira. Es ese afán pequeño burgués de una clase media baja con ansias de tener cosas que no tenían. Bueno, entonces, esta obra, Berta Martínez, en sucesivas puestas en escena que hizo Héctor Quintero, repitió este personaje. Ha habido muchas Lalas fundoras en el teatro cubano. Mis respetos para todas ellas, pero como Berta, ninguna. Y la estuvo haciendo hasta el año 89. Yo alcancé a verla y luego hablo otro poquito de eso. Mientras se consagraba como actriz en Teatro Estudio, también desarrolló su más sólida trayectoria como directora. En el año 64 montó por primera vez La Casa Vieja de Estorino, esa obra tan referencial, tan importante del teatro cubano, cuya tesis de creo en lo que está vivo y cambia todavía nos acompaña y nos sirve para dialogar también con nuestro presente. Y cuentan que al final de esa obra la Casa Vieja se desmantelaba, se le caían las paredes, y ese fue el lenguaje y la solución simbólica que la directora encontró para hablar de cómo la falsa moral, los conflictos que tenía esa familia, donde se decían unas cosas pero se pensaban otras y pasaban cosas muy contradictorias, tenían que derrumbar esa casa. En el año 69, Berta presenta Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina, porque también, ¿quién la vio? Tú, mira eso. Y fue una obra en alguna medida incomprendida por la crítica. Tengo que expresar también aquí mi respeto por otro gran crítico del teatro cubano y del cine, Mario Rodríguez Alemán, a quien debemos la fundación de Lisa, a su tesón, a su empeño por decir en este país tiene que haber una universidad para las artes. Fue también mi maestro en primer año. Pero Mario Rodríguez Alemán en esta puesta en escena no tuvo la luz suficiente para aquilatar la propuesta de integración multidisciplinaria que estaba haciendo Berta Martínez, y que era una propuesta innovadora que luego se la aplaudimos todos a Roberto Blanco en Yerma, pero que en el momento en que la hace Berta, todavía para un crítico como Mario era un pecado, era un error mezclar tantas cosas y tantos estilos. Al montar luego la Bernarda, como se tituló su versión de La Casa de Bernarda Alba, su interpretación fue una de las más brillantes del año 70. 2 años después vuelve sobre este trabajo y respeta el título original completo de La Casa de Bernarda Alba, y en el año 82 la remonta por tercera vez. Y ahí sí les digo que desde Contigo Pan y Cebolla, Bodas de Sangre y Bernarda Alba, yo sí fui una espectadora de Berta Martínez. No se me olvidan aquellas mujeres con una especie de hábitos de tela, de lino, de saco, de harina, beige, color crema. Todas vestían hábitos porque todas estaban en aquella clausura que imponía la madre, con ese orden feudal. Y hay unas fotos, hay una colección de fotos memorables, Yuris Nórido, no sé si las has visto, pero búscalas, donde se ven esos cuerpos sobre el tablado del giratorio de la sala Hubert de Blanc, con las tablas definidas, y es un prodigio también esa colección fotográfica en el término de los contrastes de las texturas que propiciaba esa belleza
tan austera de ese montaje de Berta Martínez. En el drama de las 4 mujeres condenadas al luto, encerradas a cal y canto, víctimas de la exigencia de un entorno de fuerte raigambre patriarcal, resuenan los cuestionamientos a aquellas que rompieron las normas. Y aquí, sí, Mario Rodríguez Alemán hace una muy excelente crítica de Bernarda y les voy a leer un pequeño fragmento. El duelo de las muchachas apresadas en una casa con rejas, puertas y ventanas clavadas que ni siquiera permiten que el aire entre en las habitaciones es una expresión de rebeldía, de lucha por la esencia de cada quien. Bernarda Alba, el personaje protagónico de la tragedia, no puede concebir otra visión del mundo que esa en la cual ha sido formada, en la cual la mujer está destinada al espacio privado donde tan solo el matrimonio y la maternidad le son concebidos. Contra el arrojamiento físico y moral a que Bernarda somete a sus hijas, Adela es siempre el hálito de lucha por la liberación. Es la visión crítica, dice Mario. En el año 79, Berta había llevado a escena Bodas de Sangre, que estremeció al público con su brillante lectura brechtiana. Hay otro gran gesto social muy potente en la escena de la petición de mano, cuando llegan a pedir la mano de la novia. Y esta es una escena donde hay 4 personajes. Están Hilda Oates haciendo la madre del novio, Omar Valdés haciendo el padre de la novia, o Florencio Escudero, y la novia y el novio. Y lo que ocurre en ese acto es una transacción comercial. Es la persona que llega hablando de tierras, la otra hablando de dotes, y nos damos cuenta como aquel matrimonio que se estaba cocinando era un negocio. Por eso ella se va con ese hombre, a pesar de que ella le dice, yo, si me vas a llevar, me tienes que llevar a la fuerza. Y él le dice, ¿a la fuerza? ¿Quién fue la que preparó? Y es el verdadero amor de esos jóvenes que se revela contra ese orden feudal y se realiza, aunque la situación termine con la muerte. Esta obra ganó... ella confiesa, Berta Martínez confiesa que estaba muy influenciada por Meyerhold en las composiciones físicas, en esas figuras que tienen como un hieratismo que también congelado tiene un sentido mucho mayor. Y es también una concreción de sus lecturas sobre dialéctica y marxismo. Ella fue alguien que siempre aplicó a la escena, a través de las lecturas de Brecht, también sus lecturas sobre el marxismo. Si Vicente Revuelta fue el director cubano que mejor comprendió a Brecht desde nuestra idiosincrasia y que borró aquellos montajes primeros que trajeron muchos directores latinoamericanos con las lecturas que copiaban el libro modelo del Berliner Ensemble, Berta Martínez hace una interpretación propia que arroja con la presencia de los coros en escena y donde el protagonismo se comparte entre los papeles más importantes y la gente común del pueblo, que también juega un rol muy decisivo en los acontecimientos de la puesta. Esta puesta de Bodas de Sangre viajó a España, a Portugal, a Yugoslavia, tuvo mucho éxito, aunque en España fue muy polémica, porque la primera escena tenía al fondo izquierdo, desde la visual del espectador, y lo estoy viendo, con un cenital arriba, el fusilamiento de Lorca. Imagínense llegar a España de los años 80 y romper un montaje con la escena del fusilamiento de Federico García Lorca, que todavía ustedes saben que es un tema súper candente de discusión con la derecha y con todo lo que implica el estado político de Europa hoy.
y al final terminaba con la muerte de uno de los personajes también de la propia obra. Ganó, les decía, uno de los premios del primer Festival de Teatro de La Habana, celebrado en el año 80, que fue un festival que se hizo para restañar heridas de la etapa del quinquenio gris o el decenio negro, como se le quiera llamar, y donde todas las tendencias del teatro cubano tuvieron una al lado de otra y se otorgaron 5 premios, y uno de ellos fue para Bodas de Sangre de Berta Martínez. Berta se ha definido como poseedora de una poética propia, donde el trabajo del actor y el coro como clase activa en escena se dan la mano. No hay apenas escenografía corpórea. Los propios actores mueven elementos de utilería, varas para conformar un bosque, sillas para hacer un tablado donde se escuchan las coplas tan hermosas españolas que oímos un fragmento hoy, tan frecuentes en las obras de Lorca, porque para ella el cuerpo del actor, el trabajo con el actor era muy importante también, y también era muy importante la validación del texto. El actor tenía que saber decir bien los textos poéticos, no era un cuerpo en detrimento del texto, era un balance equilibrado entre ambos. También utilizaba unas texturas de colores crudos, le gustaba mucho la yagua seca, la tela de yute, la paja, todos esos elementos, las varas de ramas de árboles secas, todo ese mundo ocre, ella lo trabajó hasta la saciedad con productos, con elementos naturales. Trabajó mucho la luz en haces transversales, en contraluces, y era una maestra, aunque trabajó con Saskia Cruz, una gran iluminadora cubana, con Carlos Repilado, ya ninguno de los dos está, pero Berta misma daba unas indicaciones de luz que eran muy precisas porque ella sabía muy bien lo que ella quería hacer con ese elemento. En el año 84 lleva a la escena el Macbeth de Shakespeare, y yo tuve el privilegio de asistir a una parte del proceso de montaje de esta obra, protagonizada por José Antonio Rodríguez, Herminia Sánchez y un gran elenco de Teatro Estudio, que el Teatro Estudio tenía muy buenos actores, pero estas dos grandes figuras hicieron de verdad un trabajo muy meritorio, y yo misma tuve la suerte de ganar el premio de crítica de la revista Tablas en la primera edición con una crítica del Macbeth de Berta Martínez. En el mismo año 86 estrena en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba el único texto teatral de Alejo Carpentier, La aprendiz de bruja, un texto que trata sobre la Malinche, sobre la conquista y la colonización, sobre México, y lamentablemente una circunstancia trágica que ocurrió con el foso del teatro, mientras recuerdo que medio movimiento teatral estaba en el Festival de Camagüey y se estaba poniendo en la Sala Avellaneda La aprendiz de bruja, mató al actor Florencio Escudero, que murió actuando. Eso hizo que esta puesta, que tuvo una vida muy efímera, no se retomara más. Fue demasiado duro, demasiado fuerte, y murió allí la puesta en escena. Poco después, Berta Martínez va a Pinar del Río y le regala al Teatro Rumbo otro montaje de Bodas de Sangre. Fue como actriz invitada en un momento en que había crisis con los directores en algunas provincias del país, y ella fue un poco a inyectar esa sabiduría, a formar con asistentes nuevos directores. En el año 89 estrena El Boticario, Las Chulapas y Celos mal reprimidos, popularmente conocida como La Verbena de la Paloma, y se abre su última etapa de trabajo
con una labor que apuesta por el retorno con mirada contemporánea a las obras del llamado género chico español y que a ella le sirvieron para investigar también en las raíces del vernáculo y del bufo, porque no era poner las zarzuelas o los sainetes españoles con determinada fidelidad que no podíamos cumplir porque no somos españoles, sino sacarle a ese acervo lo que podía tener en común con nuestros géneros populares y musicales fundacionales. Cuando Teatro Estudio se desmembra, Berta Martínez permanece en la Sala Hubert de Blanc y es una de las directoras claves junto con Abelardo Estorino en la fundación de la compañía que lleva el mismo nombre de la sala. Aunque anuncia futuros espectáculos, estos van a ser los últimos estrenos de su trayectoria, El Tío Francisco y Las Leandras, y algún otro que hizo con algunas variaciones, y después su estado de salud ya no le permite seguir dirigiendo, aunque por mucho tiempo escribió memorias, indagó en temas del teatro popular. Se dice que hay una colección de notas que algún día se publicará, ojalá que podamos leerlas, porque han tenido de verdad un proceso demasiado azaroso de cotejo, de investigación, pero que yo creo que valdría mucho la pena para conocer mucho más a Berta Martínez hoy, que no podemos verla ni tenerla aquí por dentro. Hay que decir que un discípulo en su corta trayectoria como profesora de Lisa fue Carlos Alberto Cremata, a quien vimos ayer con el trabajo de La Colmenita, que antes de ser La Colmenita fue La Colmena, una obra que él fundó con estudiantes y recién graduados de Lisa que trabajaban en una taberna construida en el círculo social, no me acuerdo, uno que era del Menín, el de la FAR en La Habana, y que era un grupo que también prometía mucho en ese camino de la búsqueda del teatro popular, que lamentablemente no continuó. Berta, les decía, fue profesora de Lisa en una etapa corta, pero impartió conferencias, seminarios en muchos lugares de Cuba. Era una mujer muy abierta al diálogo, nunca se negó a compartir lo que sabía, a conversar con los jóvenes, tenía mucha fe en los jóvenes, hizo giras y viajes, aparte de los que mencioné, España, Portugal, Yugoslavia, a Colombia, Venezuela, a la antigua Unión Soviética y a otros lugares. Fue parte del jurado del Premio Literario Casa de las Américas en el año 87 y del Festival Internacional del Monólogo de Miami en su primera edición en el año 2001, cuando se presentaron actores de Cuba y actores de Cuba en la migración. Escribió también una pieza teatral llamada ¿Quién pidió auxilio?, que la dirigió, pero que muchos de nosotros no vimos. Hizo mucha dirección de luces, como le dije, y diseño de vestuario, de escenografía para montajes en el Hubert de Blanc, incluso La Fuente Ovejuna, que no fue un montaje de ella, y falleció en La Habana el 27 de octubre del año 2018. Creo que debo mencionar en justicia algunos de los premios que recibió, ya he nombrado algunos. Fue Premio UNIAC a la mejor dirección por La Casa de Bernarda Alba en el 82, Premio de puesta en escena por La Zapatera Prodigiosa en el Festival de Teatro de Camagüey en el 86, Premio Omar Valdés de la UNIAC. En el año 2000 recibió con Roberto Blanco el Premio Nacional de Teatro. Fue Premio Villanueva de la Crítica por La Verbena de la Paloma y por Las Leandras. Recibió la distinción por la cultura cubana, la medalla Raúl Gómez García, la medalla Alejo Carpentier y la Orden Félix Varela en Cuba, el Premio Ollantay del CELCIT por toda su carrera en el año 91, y en el año 2011, en la Sala Villena de la UNIAC, la sección de Crítica e Investigación le rindió tributo por sus 80 años.
Por último, quiero solo mencionar, ya les conté la anécdota de cuando fue a la clase nuestra de Elisa, que fue una maravilla, aquella mujer hablando. Hay otra imagen que yo recuerdo mucho de ella, que ella decía: yo quiero reproducir en el escenario el efecto de las luces de carburo del Yaguajay donde yo viví. Ni yo sé lo que son, por experiencia vivencial, las luces de carburo. Lo averigüé, es una luz de gas que se accionaba con un farol, pero me imagino que René, que algunas de las personas aquí de más edad y de residencias también campesinas han conocido las luces de carburo. Mira, Adis tenía luz de carburo en su casa. Uri ayer mencionaba la luz de carburo en algún momento, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, y uno cuando oye eso, uno se da cuenta de cómo es una mujer que logró preservar en su memoria un universo familiar, campesino, formativo, que ni aún siendo la gran estrella que fue, olvidó nada de eso. Les leo una breve reseña, un fragmento de una breve reseña que yo escribí de Berta. Conocí a Berta transmutada en Lala Fundora durante una de las tantísimas funciones de Contigo Pan y Cebolla en las que brilló durante los años 70, obra que refleja los avatares de una madre de familia de clase media baja que anhela tener su propio refrigerador y que sus hijos logren lo que ni ella ni su marido habían podido alcanzar a lo largo de toda su vida. Desde el estreno de la obra en Teatro Estudio con la puesta en escena de Sergio Corrieri en el 64, que luego remontó el propio autor, Berta no dejó de hacer este personaje hasta el año 89, es decir, lo hizo continuadamente 25 años. La recuerdo con su ropa de casa marcada por el tiempo, en ajetreo permanente, moviéndose en el escenario como si realmente estuviera en la sala comedor de su casa, sirviendo la comida o recogiendo la mesa, lidiando con los quehaceres domésticos y los achaques de Fefa, la tía del marido, lista para hacer alguna de las gestiones impostergables de su intento de escalada hacia el progreso. Eso lo publiqué en La Jiribilla en el año 21. Quiero contarles también que en el año 82, yo apenas hacía un año que me había graduado, yo estudié en Elisa y entré a Elisa con una crítica de un montaje de La Madre de Brecht y salí con una tesis sobre Brecht en el teatro cubano. Por esa razón fui enviada acompañando a Berta Martínez, que como ya saben era una gran directora brechtiana, a un seminario Bertolt Brecht en la antigua RDA. Aquel viaje fue una odisea. Yo iba con aquella mujer ya casi de la tercera edad, una mujer venerable, yo una joven recién graduada. En aquella época la tenencia del dólar estaba prohibida en Cuba, pero cada una de nosotras llevaba una calderilla en sus monederos. Entre las dos juntamos $1.10. Por azares de los trámites de relaciones internacionales, nos mandaron a Moscú antes de ir a la RDA, que estaba mucho más cerca. Cuando llegamos a Moscú, en el aeropuerto de Sheremetyevo, después de un viaje de no sé cuántas horas, estuvimos 19 horas. Allí no había apenas donde sentarse, porque aquel aeropuerto, yo no he vuelto a Rusia, no he ido a Rusia, pero aquel aeropuerto tenía 3 asienticos aquí y medio kilómetro después 3 asienticos más. Y nosotros nos tiramos en un lugar con nuestras maletas, nos miraban así, pero era lo que había. Y con ese 1.10 nos compramos un par de dulces en un buffet. Berta, previsora, llevaba una lata de leche condensada y yo llevaba una manzana que había guardado de la escala en Shannon, donde los vuelos a Rusia, a la antigua Unión Soviética paraban, y con esos 2 dulces, la lata de leche condensada nos subió seguramente el azúcar mucho y la manzana
aguantamos las 19 horas hasta que llegamos a la RDA. Recuerdo, eso me acabo de acordar ahora, pero ya que estoy anecdótica en este cierre, un hijo de Santiago Álvarez que viajaba en la misma ruta nuestra y que metió, burlando todos los controles soviéticos, yo no sé cómo lo logró, una caja de herramientas de carro que pesaba 1 tonelada, pero él le daba patadas por abajo así y la pasó y ninguno de los oficiales de ahí, los funcionarios, se dio cuenta. Ese hombre nos salvó la vida porque era un hombre fuerte, grande, así joven, y nos cargó las maletas porque nosotras éramos 2 zombies. Llegamos a Berlín, fuimos a Potsdam al evento, hicimos un papel digno, la maestra por supuesto, y la novela Aprendiz, hablando de Brecht en Cuba, de cuánto nos importaba, de Vicente Revuelta. Fuimos al cementerio, fuimos a la casa de Brecht donde vivía con Helen Weigel. Todavía recuerdo en la sala comedor un armario antiguo, esos eslavos de madera, con una primorosa vajilla blanca decorada en azul, propiedad de Helen Weigel, que era una tremenda cocinera. Pero Brecht dormía en un cuartico solo, con un grabado de Confucio al lado. Por alguna misteriosa razón, cada uno dormía en su cuarto, y él, que era tan avanzado ideológicamente, era un abusador de un harén de mujeres que tenía en el Berliner, que las hacía trabajar como burras. No me acuerdo ahora de los nombres, pero eran como 5, Ruth Berlau, la otra, que le escribían, le hacían ayudas, asistencias. Y bueno, esto no tiene nada que ver con Berta, pero sí tiene que ver. El caso es que hicimos ese periplo, la conocí mucho más de cerca. Ustedes saben que los viajes hermanan y en los viajes a la gente le sale lo mejor y lo peor. Y desde entonces nos quedamos siendo amigas y hoy, desde este lugar, este es mi modesto aporte de recuerdos y de recuentos de una gran mujer que hizo mucho por el teatro cubano y que hoy felizmente está también en ese muro acompañada de muchísimos otros grandes nombres. Muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación y por la atención.